Hoy es 2 de marzo de 2025, y el vídeo que les traigo hoy no es cualquier cosa. Estamos ante un tema que no podemos dejar pasar, porque lo que ha ocurrido con Olga Moreno en las últimas horas merece un análisis a fondo. No es solo un suceso más dentro del mundo del espectáculo, sino una situación que refleja muchas de las dinámicas que hemos venido viendo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Pero esto no termina aquí, porque hoy vengo con pruebas. Sí, pruebas. Material que deja en evidencia todo lo que se está cocinando detrás de bambalinas. Por eso les advierto desde ya, no se pierdan ni un solo minuto de este vídeo, porque todo lo que voy a mostrarles es clave para entender el verdadero trasfondo de lo que está pasando. Lo que más me sorprende es cómo ciertos personajes se creen intocables. ¿Les suena el nombre de Benita? Pues sí, Maestro Joao, que ahora quiere que lo llamen de otra forma, pero que curiosamente sigue utilizando su antiguo nombre artístico. Y aquí hay algo que me llama la atención. Si decides cambiar tu identidad y reinventarte, ¿por qué sigues manteniendo lo que te dio fama? ¿Es por convicción o por puro marketing? Porque, seamos sinceros, si realmente fuera un cambio profundo basado en valores personales, lo coherente sería dejar atrás ese pasado. Pero no, el nombre sigue ahí, porque lo que importa no es el mensaje ni la lucha, sino el negocio. Y esta es una cuestión que nadie está cuestionando, pero que aquí sí vamos a poner sobre la mesa. Pero antes de seguir con esto, les adelanto que también vamos a hablar de la Operación Deluxe, un escándalo que sigue escalando y que, según la información que he recopilado, está mucho más turbio de lo que nos quieren hacer creer. Es increíble cómo los medios pueden manipular el foco de la noticia y hacer que la gente preste atención a unos temas mientras ocultan otros mucho más importantes. Y lo más fuerte de todo es que hay detalles en este caso que están a plena vista, pero nadie los está comentando. Yo, cuando lo vi, no pude evitar decir, pero si esto es evidente. Y lo van a comprobar ustedes mismos con lo que les voy a mostrar en este vídeo. Ahora bien, volviendo a Benita, resulta que este personaje no deja de quejarse en redes sociales porque, según él, la gente se burla de su apariencia. Le dicen que parece un anfibio en plena metamorfosis y que su transición es de todo menos seria. Y claro, él se siente atacado, se victimiza y no para de llorar en sus redes sociales diciendo que lo discriminan. Pero aquí viene lo grave. Mientras se queja de que le hacen bullying, él mismo es una de las personas que más insulta y ataca a los demás. Y el caso más reciente es Olga Moreno, a quien no ha parado de desprestigiar con comentarios despectivos y malintencionados. Y aquí hay algo que me parece sencillamente escandaloso. Este personaje está siendo blanqueado y financiado con el dinero de todos. Sí, de todos nosotros. Radio Televisión Española, que se mantiene con los impuestos de los ciudadanos, sigue dándole espacio y proyectándolo como si fuera un referente. Es surrealista. Que un personaje como este, que se pasa la vida criticando y señalando a los demás, sea tratado como una víctima y encima reciba dinero público, es una absoluta vergüenza. No me entra en la cabeza cómo se permite esto. Pero claro, ya sabemos que en RTVE hay favoritismos y que la doble vara de medir es el pan de cada día. Pero ojo, porque aquí viene otro momento fuerte de la historia. ¿Se acuerdan del zasca que Chayo Moedano le dio a Benita? Pues resulta que ha vuelto a viralizarse en redes sociales y, sinceramente, es uno de los momentos más épicos que hemos visto en mucho tiempo. Cuando lo vean, van a entender por qué ha causado tanto impacto y por qué ha dejado tan en evidencia a este personaje. Pero antes de mostrarles ese momento, hay algo que no puedo dejar pasar por alto, y es el doble rasero de Carmen Borrego. Si no se acuerdan, hace unos días Carmen Borrego se dedicó a criticar y atacar a Olga Moreno, algo que, por cierto, no es nuevo en ella. Lo que pasa es que en esta ocasión lo hizo en un tono especialmente despreciativo, cuestionando su actitud y sus emociones. Pero aquí está el problema. Mientras ella se cree con el derecho de atacar a Olga por expresar su dolor, cuando se trata de su propia tristeza, la historia cambia completamente. Carmen lleva semanas lamentándose públicamente por la muerte de su madre, lo cual, obviamente, es completamente comprensible y respetable. Pero lo que no es justo es que ella sí pueda manifestar su dolor mientras a Olga se le niega ese derecho. Este tipo de hipocresía es algo que hemos visto una y otra vez en la televisión, y no deja de sorprenderme cómo algunos pueden victimizarse cuando les conviene y, al mismo tiempo, atacar a los demás sin ningún tipo de reparo. Si pides respeto, empieza por aplicarlo tú misma. Es increíble cómo funciona el sistema mediático. Unas personas pueden hacer y decir lo que quieran, mientras que otras son masacradas por mucho menos. Ha llegado el momento de que presten mucha atención, porque lo que les traigo hoy es una recopilación de material que no solo confirma lo que muchos ya sospechaban, sino que además expone con claridad los movimientos que ciertas figuras han estado realizando en las sombras para tratar de manipular la narrativa y quedar bien paradas frente a la opinión pública.
Lo que ha sucedido en los últimos días es un ejemplo claro de cómo funciona el juego mediático, y cuando vean todo lo que tengo preparado, entenderán hasta qué punto algunas personas están dispuestas a llegar para salir impunes de una situación en la que claramente están implicadas. Y lo mejor de todo es que no se trata de simples suposiciones ni de opiniones personales, sino de hechos concretos, de declaraciones públicas, de contradicciones evidentes que han quedado registradas y que nadie puede refutar. Porque cuando uno une los puntos y analiza con detenimiento cada una de las piezas del rompecabezas, se da cuenta de que todo encaja demasiado bien como para ser una simple coincidencia. La verdad es que, cuando me puse a recopilar toda esta información, no pude evitar reírme ante lo obvio que resulta todo esto. Es increíble cómo algunas personas creen que pueden engañar al público una y otra vez sin que nadie se dé cuenta de sus estrategias. Pero en esta ocasión, hay quienes no han estado dispuestos a quedarse callados, y uno de los momentos más impactantes ha sido el zasca monumental que Rosario Moedano le ha propinado a Benita, dejando en evidencia la hipocresía y el doble discurso que este personaje ha venido sosteniendo en los últimos tiempos. Porque aquí no estamos hablando de una simple diferencia de opiniones ni de un intercambio inofensivo de declaraciones. No. Lo que ha hecho Rosario es algo mucho más grande. Ha desenmascarado con una precisión quirúrgica el oportunismo de alguien que ha construido su imagen sobre una serie de mentiras que ya no pueden sostenerse. Y lo mejor de todo es que no lo ha hecho con insultos ni con ataques gratuitos, sino con argumentos sólidos, con datos concretos, con una claridad que ha dejado sin palabras a más de uno. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque no podemos analizar este episodio de manera aislada. Hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, y es por eso que quiero enlazarlo con un vídeo del tuitero Emperador Verde, quien ha aportado una serie de pruebas que refuerzan aún más la idea de que detrás de todo esto hay una estrategia perfectamente calculada. Y lo más llamativo es que este vídeo saca a la luz una parte de la historia que hasta ahora ha sido deliberadamente ignorada por los medios tradicionales. ¿Por qué? ¿A quién le conviene que esta información no se difunda? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de que la opinión pública solo se enfoque en ciertos aspectos mientras se ocultan otros? Porque no nos engañemos, esto no es casualidad. No es la primera vez que vemos cómo se fabrican narrativas mediáticas diseñadas para proteger a unos y hundir a otros, y lo que está pasando ahora es una prueba más de que el periodismo tradicional está completamente viciado y responde a intereses que poco tienen que ver con la verdad. Y si creen que esto ya es lo suficientemente escandaloso, esperen, porque lo que viene a continuación es aún más fuerte. En el material que he recopilado hay pruebas contundentes de que lo que está ocurriendo con la famosa Operación Deluxe va a traer consecuencias muy serias para algunas personas. Y lo más interesante de todo es cómo ciertos personajes han empezado a actuar ahora que las cosas se están poniendo feas. Es el clásico movimiento que hemos visto una y otra vez. Al principio, todos son amigos, todos se respaldan mutuamente, todos se protegen porque creen que nada va a salir a la luz. Pero en el momento en que la situación se complica, empiezan a saltar del barco, a tomar distancia, a desmarcarse del escándalo como si no tuvieran nada que ver. Y aquí es donde podemos ver la diferencia entre quienes realmente tienen principios y quienes solo actúan en función de su conveniencia. Porque cuando uno observa con atención las declaraciones que han dado ciertos personajes en las últimas semanas y las compara con lo que están diciendo ahora, la contradicción es tan evidente que resulta hasta insultante. No hace falta ser un experto en comunicación para darse cuenta de que muchos de los implicados están empezando a lavarse las manos, a despegarse del asunto y a preparar su coartada. Ya lo hemos visto antes y sabemos perfectamente cómo termina esto. Primero, se filtran algunas declaraciones en las que niegan cualquier relación con el escándalo. Luego, empiezan a culpar a otros, a buscar chivos expiatorios para que carguen con toda la responsabilidad. Y finalmente, cuando ya no les queda otra opción, intentan presentarse como víctimas, como personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ya no nos tragamos ese cuento. Ya hemos visto esta película demasiadas veces como para seguir creyendo en las casualidades. Y ahora quiero saber qué opinan ustedes. Porque lo más importante en este momento es escuchar todas las voces y entender cómo percibe la gente lo que está ocurriendo. ¿Creen que los medios de comunicación están manipulando la narrativa para beneficiar a ciertos personajes y perjudicar a otros? ¿Les parece justo el trato diferencial que están recibiendo algunos protagonistas de esta historia? ¿Qué opinan sobre el papel de Olga Moreno, sobre la actitud de Benita, sobre la hipocresía de Carmen Borrego y sobre todas las irregularidades que han salido a la luz en la Operación Deluxe? Porque lo que está en juego aquí no es solo la reputación de algunos famosos, sino algo mucho más grande, la credibilidad de un sistema que cada vez está más cuestionado. Así que los leo atentamente. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué piensan de todo lo que hemos analizado hoy, porque esto es un tema del que hay que hablar y que no podemos dejar pasar. No podemos permitir que nos sigan tomando el pelo, que nos sigan vendiendo historias tergiversadas mientras los verdaderos responsables se van de rositas.
Y, por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su like, que es completamente gratis pero me ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido sin censura. Gracias a todos por el apoyo diario, por estar siempre atentos a la verdad y por no dejarse manipular por quienes creen que pueden seguir manejando la opinión pública a su antojo. Nos vemos en el próximo vídeo, y les aseguro que lo que viene es todavía más fuerte. Lo que estamos viviendo en estos días es simplemente revelador. Se han destapado informaciones que ponen en jaque a más de uno, y lo más sorprendente es que, pese a lo evidente de los hechos, algunos siguen intentando mantener una imagen de inocencia que se desmorona con cada nueva prueba que sale a la luz. No nos engañemos, lo que está ocurriendo es la consecuencia lógica de años de prácticas cuestionables, de un sistema en el que la filtración de información privada y la manipulación mediática han sido la norma. Pero, como suele pasar en estos casos, la verdad termina por imponerse, y cuando eso sucede, no hay escapatoria posible. Lo cierto es que Rosario Moedano ha sido clave en todo esto. Con un golpe magistral, ha dejado completamente fuera de juego a su rival con un mensaje contundente que no deja lugar a dudas. No ha sido una simple respuesta, sino un verdadero mazazo que expone la hipocresía de quienes llevan demasiado tiempo jugando a dos bandas. Y es que, por mucho que algunos se empeñen en tergiversar los hechos, la realidad es clara. Cuando se vive de sembrar el caos, tarde o temprano, se acaba cosechando las consecuencias. Pero esto no es lo único relevante. Aquí hay algo mucho más grande en juego, y lo que está ocurriendo con la llamada Operación Deluxe es solo la punta del iceberg. Las piezas empiezan a encajar y lo que antes parecían simples rumores ahora se confirma con pruebas contundentes. Los documentos, los testimonios y la hemeroteca dejan claro que esto no es un caso aislado, sino parte de un engranaje bien estructurado que ha operado durante años bajo la sombra de la impunidad. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, Kiko Hernández. En su momento, él mismo aseguró tener información privilegiada sobre un supuesto embarazo de Isa Pantoja. Hasta aquí, podría parecer un simple dato más en el mar de noticias que circulan a diario. Sin embargo, lo realmente grave no es la afirmación en sí, sino el origen de la información. Porque no estamos hablando de un rumor sin fundamentos, sino de datos médicos confidenciales. Y esto abre una serie de preguntas que nadie ha sabido responder hasta ahora. ¿Cómo accedió Kiko Hernández a esa información? ¿Quién se la proporcionó? ¿Hubo alguien dentro del sistema sanitario filtrando datos privados? El asunto no es menor. La privacidad médica es un derecho fundamental, y su vulneración supone una falta gravísima que podría tener consecuencias legales. Pero lo más inquietante es que este no es un caso aislado. Hay múltiples antecedentes de informaciones médicas filtradas en ciertos programas de televisión, lo que sugiere que no estamos ante un hecho fortuito, sino ante una práctica sistemática. Y si esto se confirma, estaríamos ante uno de los escándalos mediáticos más serios de los últimos años. Si hacemos memoria, Isa Pantoja acudió al Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla por una complicación en su estado de salud. En circunstancias normales, esto no debería haber trascendido más allá de su círculo cercano. Sin embargo, en cuestión de horas, los detalles ya estaban circulando en platós de televisión, como si se tratara de información de dominio público. ¿Cómo es posible? ¿Quién filtró esos datos? ¿Qué tipo de conexiones existen entre ciertos medios de comunicación y determinados sectores que manejan información privada? Y esto nos lleva a otro punto crucial, la Operación Deluxe. Este caso ha destapado una serie de irregularidades que ponen en duda la ética y la legalidad de muchas de las prácticas llevadas a cabo en el ámbito mediático. Se habla de espionaje, de tráfico de información, de chantajes encubiertos. Y lo más alarmante es que ya hay más de 40 personas involucradas en la investigación. Algunas de ellas, que hasta hace poco se mostraban seguras y desafiantes, ahora empiezan a tomar distancia, como si quisieran evitar que la tormenta las arrastre. No es la primera vez que vemos algo así. En este tipo de casos, siempre hay quienes intentan desvincularse en el último momento, alegando desconocimiento o minimizando su participación. Pero esta vez parece diferente. La cantidad de pruebas que han salido a la luz hace que resulte cada vez más difícil seguir negando lo evidente. Y, como bien sabemos, cuando la justicia pone el foco en un asunto, tarde o temprano, la verdad termina saliendo a la luz. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en esta investigación es el de Gustavo González. Durante años, su trabajo ha estado rodeado de polémicas, pero ahora las sospechas han alcanzado un nuevo nivel. Él mismo ha reconocido haber hecho favores a compañeros de Sálvame, lo que plantea una cuestión inquietante. ¿Qué tipo de favores eran estos? ¿Se trataba de simples gestos de cortesía o había algo más detrás? La Operación Luna y la Operación Deluxe han puesto en evidencia dinámicas que muchos intuían, pero que pocos se atrevían a denunciar abiertamente. La utilización de información privada como moneda de cambio,
las filtraciones interesadas, la manipulación de los hechos para favorecer ciertos intereses. Todo esto ha formado parte de un sistema que ahora parece estar tambaleándose. Pero aquí es donde surge la pregunta clave, esa que muchos temen formular en voz alta. ¿Se hará justicia de una vez por todas o, como ha sucedido en innumerables ocasiones, todo quedará en el olvido, sepultado bajo el peso de intereses ocultos, pactos de silencio y estrategias diseñadas para desviar la atención? No es la primera vez que vemos algo similar. No es la primera vez que un escándalo sacude los cimientos de los medios de comunicación, que se expone la manipulación detrás de las pantallas, que se revelan las conexiones entre ciertos personajes de la industria y los círculos de poder. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Importará realmente? Si algo nos ha enseñado la historia del espectáculo y la prensa es que, cuando los poderosos ven peligrar su posición, mueven cielo y tierra para protegerse. No es casualidad que, cuando un tema empieza a escalar demasiado, surjan nuevas polémicas diseñadas estratégicamente para desviar la atención. No es casualidad que los medios de comunicación, que deberían ser guardianes de la verdad, se conviertan muchas veces en cómplices de la desinformación. Lo hemos visto una y otra vez. Un escándalo de gran magnitud estalla, las pruebas parecen irrefutables, las víctimas alzan la voz, y de repente, los responsables empiezan a mover sus piezas en la sombra. Se activan contactos, se cierran acuerdos, se silencian testimonios incómodos. En algunos casos, se busca desesperadamente un chivo expiatorio, alguien que pague los platos rotos para que los verdaderos culpables queden fuera del radar. En otros, la estrategia es más perversa, generar un torbellino de información contradictoria hasta que la verdad quede sepultada bajo el caos. Y, en el peor de los escenarios, se apela a la memoria corta del público, confiando en que el tiempo se encargará de enterrar la controversia. Sin embargo, esta vez la situación es diferente. Hay algo en el aire que hace que este escándalo no parezca uno más, algo que nos dice que esta historia no se disipará con la misma facilidad que otras. La magnitud de las filtraciones, la cantidad de personas implicadas, la naturaleza de las pruebas, todo apunta a que estamos ante un momento crucial. Las piezas del dominó han empezado a caer, y cada nueva revelación acerca la verdad un poco más. A diferencia de otros tiempos, cuando los medios de comunicación tradicionales controlaban la narrativa sin apenas cuestionamientos, ahora vivimos en una era donde la información se mueve a una velocidad sin precedentes. En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales han dado voz a quienes antes no la tenían, donde los ciudadanos pueden convertirse en periodistas independientes con solo un teléfono móvil, ocultar la verdad es cada vez más difícil. Y esto es precisamente lo que más preocupa a quienes han estado acostumbrados a operar en la impunidad. Ya no basta con silenciar a los testigos incómodos o con comprar el silencio de ciertos medios. Ya no es suficiente con mover algunas fichas tras bambalinas para que el tema desaparezca. Ahora, cada movimiento es analizado en tiempo real, cada contradicción es expuesta ante miles de ojos críticos, cada intento de manipulación es detectado con rapidez. Y eso es lo que hace que esta situación sea tan distinta a todas las anteriores. Por eso, más que nunca, es fundamental que no apartemos la mirada. No podemos permitir que, como tantas veces, los verdaderos responsables se salgan con la suya. No podemos dejar que este escándalo termine archivado en el cajón del olvido, que se cierre en falso, que las víctimas sean silenciadas mientras los culpables continúan operando con total impunidad. Es el momento de analizar cada dato con lupa, de cuestionar las versiones oficiales, de exigir respuestas y, sobre todo, de no dejarnos engañar por discursos fabricados para confundirnos. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de algunos personajes mediáticos. Lo que realmente se está disputando aquí es la credibilidad de un sistema entero. Un sistema que, durante demasiado tiempo, ha funcionado bajo reglas de manipulación, desinformación y pactos de poder en la sombra. Un sistema que ha permitido que ciertos personajes se enriquezcan a costa de la explotación de otros, que ha normalizado la difamación como herramienta de control, que ha usado la televisión y los medios como armas para moldear la opinión pública según sus propios intereses. Y ahora, cuando la verdad empieza a emerger, cuando los secretos comienzan a salir a la luz, cuando las grietas en la fachada se hacen demasiado evidentes, la pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿hasta cuándo? Porque aquí no se trata solo de un escándalo pasajero, de un titular que mañana será reemplazado por otro. No se trata únicamente de los nombres que hoy están en el ojo del huracán ni de los detalles específicos de esta controversia en particular. No. Se trata de algo mucho más profundo, más inquietante y, sobre todo, más peligroso: la estructura misma del poder en los medios de comunicación. Durante décadas, hemos sido testigos de cómo se manipulan las narrativas, cómo ciertos personajes parecen intocables sin importar la gravedad de sus acciones, cómo las conexiones políticas y empresariales de algunos les permiten salir ilesos de situaciones que para cualquier otra persona significarían el fin de su carrera, su reputación o incluso su libertad.
Nos han hecho creer que la información que consumimos es transparente, objetiva, imparcial, cuando en realidad, en demasiadas ocasiones, no es más que un producto meticulosamente diseñado para favorecer ciertos intereses. ¿De qué sirve la verdad si es silenciada o distorsionada antes de que pueda generar un impacto real? ¿De qué sirve que se filtren pruebas, que se revelen testimonios, que se expongan datos concretos si, al final, los poderosos encuentran la forma de salirse con la suya? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos hoy. Porque este caso no es el primero ni será el último. Si lo dejamos pasar, si permitimos que esta historia se diluya como tantas otras, si nos conformamos con el ruido mediático sin exigir verdaderas consecuencias, lo único que estaremos haciendo es validar el mismo sistema que permite que estas situaciones se repitan una y otra vez. Pero esta vez hay algo diferente en el aire. Hay una sensación de que estamos en un punto de inflexión, de que la gente está despertando, de que ya no es tan fácil engañarnos. El acceso a la información es mayor que nunca. Las redes sociales han cambiado la dinámica del juego y, aunque los medios tradicionales aún intenten controlar la narrativa, la verdad tiene más vías de escape que en el pasado. Lo que antes podía ocultarse bajo acuerdos en despachos privados, ahora tiene el potencial de ser expuesto en cuestión de minutos ante miles, incluso millones de personas. Y aquí es donde ustedes juegan un papel fundamental. Porque la información por sí sola no es suficiente. Necesita ser analizada, discutida, compartida. Quiero leer sus opiniones, quiero conocer su punto de vista sobre todo lo que hemos analizado hoy. ¿Creen que esta vez, finalmente, los responsables tendrán que rendir cuentas, o como tantas veces, encontrarán la manera de esquivar la justicia? ¿Piensan que los medios de comunicación están manipulando la narrativa para proteger a ciertos personajes? ¿O consideran que, finalmente, estamos ante un momento en el que las cosas podrían empezar a cambiar? Es ahora cuando más debemos alzar la voz. No podemos permitir que esto se convierta en otra historia más enterrada en el olvido, otro caso en el que la verdad se diluye en una maraña de desinformación. Es momento de hablar, de cuestionar, de exigir respuestas. Si queremos que las cosas cambien, debemos demostrar que estamos atentos, que no nos conformamos con explicaciones vacías, que no nos dejaremos engañar por estrategias de distracción. Porque el poder teme a una sociedad informada, teme a una sociedad que piensa por sí misma, que no se deja manipular, que exige justicia. Así que déjenme sus comentarios. Este es un debate que no podemos ignorar. No permitamos que la historia se repita una vez más. Y, por supuesto, si este análisis les ha parecido interesante, no olviden dejar su like, que no cuesta nada pero es crucial para seguir trayéndoles información sin censura, sin filtros y sin manipulaciones. Su apoyo es la clave para que sigamos profundizando en estos temas y sacando a la luz lo que muchos preferirían mantener en las sombras. Gracias a todos por estar aquí, por formar parte de esta comunidad que no se conforma con lo que le dicen, que busca la verdad y que no tiene miedo de cuestionar. Nos vemos en el próximo vídeo y, estén atentos, porque lo que viene a continuación promete ser aún más impactante. Esto está lejos, muy lejos, de haber terminado. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo haga, habrá quienes no tengan escapatoria. Hasta la próxima.